Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Gracias, Nayeli. Me da gusto verles. Bendiciones para sus vidas. Le damos gracias al Señor por un día más, una semana más, ¿verdad? Amén. ¿Están aquí, hermanos? Gloria a Dios. Estaba tratando de hacer trabajar la televisión con un programa, pero no nos funcionó. Voy a tener que hacerlo como regularmente lo hacemos. Pero, gloria a Dios. Me da gusto verles una vez más. Bienvenidos a casa. Y vamos a entrar entonces a lo que es la palabra del Señor en esta tarde. Necesito ponerme un poquito mejor en la tecnología, pero todavía me cuesta. Pero vaya conmigo entonces a Mateo 5, del 1 en adelante. Vamos a estar dando lectura. Y cuando lo tenga me da un amén, por favor. Ok. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, yo le he llamado a este tema, ¿eres bienaventurado? Y fíjese de que hay veces que se me hace fácil estudiar la palabra y hay veces que se me dificulta. Escuché, venía a mi mente, a mi corazón, un versículo que está aquí y que más adelante lo vamos a ver. Y debido a ese fue que fui a buscar y entré a lo que vamos a entrar ahora, a la palabra del Señor. Y me llama la atención porque en el 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Y usted sabe de que ahí empieza la bienaventuranza. Ahora, lo que se me hace interesante es, ¿por qué en este caso el escritor, el que escribe,
o los que traducen la palabra, no usaron simplemente diciendo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba diciendo, ¿verdad? Eso en nuestra manera de hablar de nosotros sería mi manera de expresar esto, ¿no? De una historia, un caso que haya visto, que haya pasado. Eh, Digo, no sé usted, no sé si alguien estudiado con universitario o algo así, tal vez hubiese usado el mismo lenguaje, pero me llama la atención en el 2 y dice, abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Es lógico, ¿verdad?, de que para enseñar usted tiene que entonces abrir su boca para hablar, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué digo, yo me hacía la pregunta, ¿por qué lo escribe de esta manera? Eh, y es que, fíjese, aquí están citando un versículo ah, que está en Mateo. Vaya conmigo a Mateo 13:35. Mateo 13:34. ¿Lo tiene? Dice el 35, dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, si usted se da cuenta, aquí lo que está haciendo Mateo es simplemente repitiendo lo que en una profecía se había dicho acerca de él. Pero esto no cambia lo que le estoy diciendo, porque aquí dice, abriré mi boca. Entonces, eso era lo que a mí me llamaba la atención. Claro, hay muchas cosas que vamos a ver, ¿verdad? Pero una es cómo empieza. Y es que viéndolo, hay dos maneras en las que uno puede enseñar, ¿verdad? En todo lo que se refiera a enseñar, o puede ser que hayan más, no sé, usted ahorita me va a ayudar y juntos vamos a ver, pero en mi manera de verlo, existen dos maneras en las que usted puede enseñarle a alguien a hacer algo. Ayúdeme aquí. ¿Cuál sería una manera que usted ve que podemos usar para enseñar? El ejemplo. Perfecto. ¿Y la otra manera? ¿Ah? Hablando, diciéndole a la persona verbalmente, ¿verdad?, cómo se hacen las cosas. Pero el Señor Jesús, si usted se da cuenta, el Señor Jesús usaba ambas formas de enseñar. Dice de que, por ejemplo, cuando Él quiso enseñarle a sus discípulos qué es ser grande, qué es ser mayor, qué es ser un servidor, ¿verdad? Dice que Él les enseñó, ahí no abrió su boca para enseñarles a ellos cómo, sino que ahí con el ejemplo, ¿verdad? Porque cuando estaba a punto él de ser entregado, entonces estaban, creo que era cuando estaban tomando la cena, la Pascua, dice de que agarró un balde y una toalla y se ciñó y se puso a los pies de los discípulos. Y les dijo, vengan para acá. A ver, Pedro, siéntate y pon tus pies aquí. Señor, nunca tú me vas a lavar a mí los pies.
Ahí él no usó palabras para decirles, miren, si ustedes quieren ser grandes, esta es la manera en que ustedes van a ser grandes, ¿ok? Mire, por ejemplo, Pedro le tiene que lavar los pies a él y de así nos vamos a simular cómo es que uno se hace menor para en el servicio y todo eso, no, sino que él mismo sin palabras agarró lo que tenía que agarrar y lo puso como ejemplo, él haciéndolo. Y ese es el problema que tenemos hoy en día nosotros, ¿verdad? Y ese es el problema que tenían los fariseos, los saduceos y todos los que existían en ese tiempo que eran religiosos. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos les decían a la gente, miren, ustedes tienen que hacer esto, y es que esto dice la palabra, esto dijeron los profetas, esto dijo el salmista, esto dijo no sé quién, y aquí y allá, pero solamente les decía. Pero dice que ellos no hacían nada. O sea que nomás de palabras, de labios, ellos le enseñaban a la gente. Pero sus hechos y sus actitudes estaban completamente opuestas a lo que ellos les pedían al pueblo. Entonces, ¿qué hace él? Y este es un problema, especialmente para mí, que soy el que estoy aquí y el que les predica, ¿verdad? O les enseña. Porque yo ahí me tengo que comparar con los fariseos y los saduceos y los feos y los no tan feos. Exacto. Entonces, está duro porque entonces él les dice, mire, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan o no se comporten o no caminen como ellos caminan. Porque lo que ellos les pedían y lo que ellos exigían de ellos era bueno. Lo malo era que ellos no lo hacían. Y por eso es que le digo que ahí es donde está lo difícil para mí. Porque yo le puedo decir aquí 1000 cosas a ustedes. El problema es de que cuando usted me observa, o usted platica conmigo, o usted ve mi caminar, mi accionar y todo eso, ahí usted se va a dar cuenta si no estoy como ese grupo. Y más seguro estoy allí. Espero no sea mucho. Entonces, ¿qué sucede? Entonces él les dice a ellos, entonces ahí si vemos, hay dos maneras en que el Señor usaba. Él daba ejemplo. Él tenía misericordia, era compasivo, era amoroso, lloró de tristeza de ver al pueblo, de ver a las ovejas que caminaban sin pastor, o como sin pastor, dice, como sin pastor. O sea, eran ovejas que tenían que tener un pastor, pero que ya el pastor no les importaba a las ovejas. Y hasta cierto punto a veces la oveja no le importa tener pastor. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene pastor, usted es guiado. ¿Y a quién le gusta, hermano, que le digan cómo debe de ser uno? Y ese es el problema. Entonces yo no sé cuál era el problema ahí. Yo creo que el pastor era malo y las ovejas eran malas. El pastor no quería pastorear y las ovejas no querían ser pastoreadas. Ambos tal vez estaban mal. Porque así, como le digo, ¿a quién, hermano, le gusta que le digan cómo debe de hacer las cosas? Es difícil aceptar. Fíjese, yo a veces, en la clase de trabajo que tengo, y hermano Luis y hermano Pablo también, nos vamos a identificar tal vez.
a veces agarramos personas para que nos ayuden. Y ellos nos quieren a decir a nosotros qué hacer y cómo hacer las cosas. Exacto, sí, también. Ahora, aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado en todas estas áreas, porque fíjense, yo me he dado cuenta que no sabemos balancear las cosas. A veces nos vamos muy para allá y muy para acá, muy arriba o muy abajo. Y a veces uno le dice, oye, pero es que no se hace así, y no tú dijiste, pues, y no usted dijo, pues, que así se tenía que hacer. Hermano, pero tampoco se vaya al extremismo. Hay que ser duros, hay que ser fuertes, sí, pero a eso hay que ponerle compasión, hay que ponerle amor. Entonces, cuando usted hace estas cosas de esta manera, usted está balanceando. Pero si nomás quiere ser duro, fuerte y no le pone amor, usted va a dañar en vez de bendecir, en vez de ser de ayuda. Bueno, pero esta vez miramos que la palabra fue diferente, ¿verdad? En esta vez el Señor lo que hace es de que, dice de que subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, mire, si algún día usted ve que me siente aquí, hermano, no se vaya a tribular, ¿ok? Nosotros hemos agarrado una manera de hacer las cosas que creemos que es bíblico y, y aquí cuando usted ve que el Señor Jesús lo que hacía era de que Él se apartaba, buscaba un lugar y se sentaba y ahí enseñaba. ¿Por qué? Era su estilo de Él, era su forma de Él. De acuerdo a la historia, dice que era la manera en que los rabinos en ese entonces lo hacían. Se sentaban, tenían los que iban y ahí comenzaban a enseñar. Ahora nosotros tenemos una manera de que tiene que estar parado y tal vez si no ve parado a la persona, usted tal vez se va a tribular y va a pensar que es un rebelde, que está haciendo las cosas mal, que porque X persona la hace, porque uno no, o qué sé yo. Hay cosas que simplemente nosotros seguimos un patrón que alguien estableció y que como así lo hacen, así lo venimos haciendo todos nosotros. Se lo digo porque si de repente me canso y me siento, eh, porque no es lo mismo, usted está sentadito y yo estoy parado. De que de una vez me defiendo. Sí, pues no sean, decía el pastor, no sean gachos. Yo le diría, hermano, es mala educación que yo estoy hablando y usted esté sentado. ¿Verdad? Ya, hoy sí, yo creo que ya no me va a apedrear tan fácil, ¿verdad? Ah, otra cosa que debemos de darnos cuenta cuando leemos la palabra es que, fíjese, aquí dice de que vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se le acercaron a él. Hay veces que usted va a darse cuenta que el Señor habla o que se está refiriendo a sus discípulos. Ahora, cuando nos damos cuenta y tratamos de ver la diferencia, es de que hasta cierto punto, pongámoslo de esta manera, habían dos clases de grupos. O pongámosle tres grupos, tres grupos.
estaban las personas que se acercaban a escucharlo porque él estaba tal vez enseñando o predicando y lo oían y eran impulsados por el Espíritu Santo o por lo que estaba diciendo o por lo que estaba haciendo porque tal vez estaba sanando y toda la gente se alborotaba y quería ir a ver. Entonces había ese grupo que se acercaba y escuchaba, era un grupo que lo seguía a él, pero que lo seguía sin ningún compromiso. Pero está otro grupo que se llaman los discípulos, que eso sí ya, cada vez que sabían que el maestro estaba en tal lado, que iba para a cualquier lado, ¡pum!, ellos se le pegaban y no lo soltaban. Y se sentaban ahí con él y comenzaban a escucharlos. Como este era un grupo que hasta cierto punto ya había adquirido un compromiso con el Señor. Yo no sé si usted tenga un compromiso con el Señor. Yo no sé si usted es un oyente, un creyente, un discípulo, si usted es un siervo, si usted es un hijo. ¿Qué es usted? Todas estas cosas las podemos hacer. O debiéramos ser todo esto. O haber ido evolucionando. Escuchamos, creímos, pasamos a ser discípulos. Después de pasar a ser discípulos, pasamos a ser siervos. Y hijos, no se diga, ya somos. Ahora, ¿qué clase de hijos somos? Ese es el problema. Pero es una evolución, es un crecimiento, como cuando usted va a la escuela, entró en kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, luego sube a la secundaria, colegio y universidad. Usted no se queda en primer grado. Usted mínimo tiene que sacar al mínimo el sexto, para que ya no sea tan, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde estamos nosotros? Ya estamos en sexto. Hermana, usted, pero yo no saqué ni sexto. Sí. Bueno, fuera. No, pero mire, dejemos esto a un lado. Primeramente, la quiero felicitar. El día de hoy, y cuando digo el día de hoy, no que los demás días lo haya hecho malo, la escuché y se puede ver el crecimiento. So, felicidades. Y si a usted no le digo felicidades, a veces no me acuerdo. Y ahorita ya se me había olvidado, lo había pensado decírselo, pero se le olvida a uno, hermanos. Entonces no es que a uno los apapache más o los quiera más o qué sé yo, no, no, no. Pero sí los observo y veo el crecimiento y digo, wow, qué bonito, qué hermoso. Así es que échenle ganas. Lleguen a donde Dios los quiere, al nivel que Dios nos ha llamado a estar. Se puede, solamente es de que usted quiera y le pida a Dios que le ayude y verá que lo va a hacer. Ah, ¿En dónde me quedé después que ella me haya interrumpido? No se crea, hermano, no, tampoco a veces bromeo, espero que mis bromas no sean pesadas. Nomás quiero que se sonrían. Eh, ¿Dónde estaba? Oh, sí, ok, entonces, los discípulos. Entonces, póngale que habían tres clases, le dije los oyentes, ¿verdad? Y están los discípulos, pero acuérdese que estaban los 12, que estos eran tiempo completo. Ya estos dormían con él, comían con él, caminaban con él. Ya ellos era como, ya algo más formal. Entonces, hay veces que la palabra se refiere a la mayoría. En una el Señor dice que envía 70, que no eran 12, pues. Pero dice que envió a 70 discípulos. Entonces los discípulos del Señor eran muchos. Los allegados a Él o los que Él escogió, porque estos que Él escogió
iban o representan las 12 tribus de Israel, él necesitaba un número, y un número, el número 12 significa gobierno también, y ellos van a gobernar juntamente con el Señor. Entonces el número tenía un significado. Por eso fue que cuando Judas se mató, entonces quedaron 11. Lo tuvieron que suplir, lo tuvieron que llenar ese vacío que dejó él, porque entonces una tribu se iba a quedar sin un discípulo que lo fuera a gobernar a ellos. Entonces el número tenía que ser en 12, no podía estar en 11. Entonces, le digo para que aprendamos, hermanos, a leer la Escritura, porque usted sabe que yo lo pongo aquí, a que usted pase y predique, y entonces esto, mire, son tips, vaya agarrándolos, apúntelos, porque ayudan. Y son cosas que cuando usted va al colegio o al instituto no se las enseña. Allá le enseñan cosas, hermanos, que a veces ni las necesita uno. Y no es que yo haya ido, yo fui de visita, fui un año nomás. Entonces, a ver, ¿dónde estaba? Entonces, a estos versículos que leímos, como usted sabe, le llaman bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que ahí dice. Entonces dice, mire, ¿y por qué quiero, hermanos, y yo espero, hermanos, que usted se abra bien su mente, su corazón en esto? La voy a ir, creo, tratando de agarrar una por una. Son no sé si 8 o 10, no las numeré. Pero si usted quiere saber qué clase de persona debe de ser un cristiano, aquí lo dice. Aquí en las bienaventuranzas el Señor las menciona. Quiere conocer el carácter que debe de tener, aquí lo encuentra. Quiere conocer la conducta y el hábito de la mente que corresponde al discípulo de Jesús, aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a encontrar. Ahora, ¿qué significa bienaventurado? Porque a veces son palabras que tal vez no las conocemos o no las manejamos, porque son lenguajes bíblicos. Entonces a veces nos quedamos, ¿qué significa? Las usamos pero no las conocemos. ¿Qué significa ser bienaventurado? Privilegiado. ¿Algo más? Agraciado. ¿Alguien más? Bendecido. ¿Algo más? Eso no significa, hermano. ¿Qué significa ser bienaventurado? De acuerdo al Strong, es Makarios. Eso es lo que se diría en el griego. Makarios, dice de la raíz mak, M-A-K, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial concedido a las personas que experimentan la salvación. Por eso es bueno ver que dice que es concedido a las personas que experimentan la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno ver esto? Porque fíjese,
en lo secular, usted no oye a las personas el usar esta palabra, oh, eres bienaventurado. Pero en nuestro lenguaje de nosotros sí debería de ser, porque es un lenguaje cristiano. Si usted usa el Dios te bendiga, que yo creo que está mal, pero hay palabras que nosotros usamos. ¿Y por qué digo que creo que está mal? Es que eh, no era la palabra que el Señor Jesús usaba. Y nosotros decimos, Dios te bendiga, y yo por eso a usted le digo, Dios le continúe bendiciendo, porque sí es un deseo, al igual que la primera, es un deseo que usted repite y dice, pero usted lo dice y lo repite porque ya es algo habitual en usted, o es algo que usted ha hecho una pausa y ha meditado en lo que está diciendo, y entonces lo está diciendo. En otras palabras, sabe lo que está diciendo o lo que quiere para la persona. Porque como es algo habitual que nosotros tenemos, nosotros le decimos Dios te bendiga y después, es tan mal que me cae ese. Ojalá que le vaya mal. Oh, pero le acaba de decir que Dios lo bendiga. Entonces, si yo hice la pausa y tuve que decir, bueno, Dios ya lo bendijo, de acuerdo a la palabra dice que ya está bendecido. Y lo veo a usted, y si veo que tiene, le digo, Dios le continúe bendiciendo. Ahora, si no tiene, entonces le voy a decir Dios le bendiga, porque no tiene. Entonces usted necesita ser bendecido. Pero si usted tiene, entonces que Dios le continúe bendiciendo arriba de lo que ya le bendijo. Digo, eso lo encuentra en Primera de Minor, capítulo 1, versículo 00. Entonces, eso es lo que significa bienaventurado. Entonces, significa felicidad, bendición, digno de ser congratulado. Entonces, cuando dices digno de ser congratulado, es porque es como cuando alguien obtuvo un logro y usted llega y lo felicita, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor lo que le está diciendo es, mire, ustedes tienen esto y esto y esto, son esto y esto y esto. Por eso es de que ustedes son bienaventurados. Por eso es que ustedes son dichosos. Por eso es que ustedes son felices. Porque ya tienen, no que van a hacer, no que van a tener. Ya tienen. ¿Y por qué son dichosos? Porque el mundo afuera no lo tiene. Pero usted ya al Señor se lo dio. Usted lo debería de tener. Y si no lo tiene, debería de tener la fe de que lo va a tener ya. Entonces, por eso es que el Señor les dice, bienaventurados. Ustedes son dichosos, ustedes deben de ser felices. Por eso los felicito, porque ya conocen al Señor, ya recibieron al Señor. Entonces, ahora ustedes van a hacer, ahora ustedes van a tener, ahora ustedes van a obtener, porque usted se va a dar cuenta lo que el Señor les dice a las personas que están pasando por diferentes circunstancias. Cada bienaventuranza incluye una bendición, si usted se da cuenta, si usted la lee, y una descripción de quienes se consideran bendecidos, y una explicación de la bendición. Y esto es necesario que usted lo entienda, porque aquí dice, bienaventurados los pobres, y usted dice, ah caramba, pero yo no quiero ser dichoso por ser pobre. Los que sufren, los que lloran, los que son maltratados. A estos es los que el Señor les está diciendo bienaventurados. Entonces necesitamos entenderlo. Entonces, acuérdese de eso. Cada bienaventuranza incluye una bendición, una descripción de quienes se consideran bendecidos y una explicación de la bendición. Entonces,
¿Cuáles son? Empezamos entonces diciendo, en el 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, fíjese, ¿cómo es que el pobre es bienaventurado? Pero a la misma vez les da una bendición. Pareciera ser que no tiene lógica. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora, aquí es donde necesitamos hacer las diferencias. ¿Por qué? A ver, mejor le hago la pregunta a usted. ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Y en qué? ¿Y por qué usted lo acoge, lo recibe, aun cuando si fuera de una manera negativa? Pero aquí en ningún momento, en esta, específicamente en esta, no hay nada de negativismo, de que a usted le falte algo. Pero cuando yo le digo a usted, bienaventurado, y le digo la palabra, si usted no la escudriña, si usted no la analiza, posiblemente sí la vea tal vez de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Levantó la mano o no? Es que miré para allá, pero miré el reflejo. Y como tengo buenos reflejos todavía, hoy comí payaso, hermanos. Lo malo es que hoy no me dieron agua y que hoy tengo sed. Y cuando tengo sed es que no me da. A ver, ayúdeme porque... Deme un segundo. ¿Esa es la hora correcta, 1:30? ¿Sí? Ah, ok, hermana, pero tengo bastante tiempo. Yo pensé que ella iba a terminar. Sí, pero fíjese, aquí hay dos palabras claves. Y una de ellas es pobre. Ahora, la cosa es, ¿pobre de qué manera? Exacto. Entonces, usted puede, en lo material, usted puede ser millonario, usted puede ser rico. Porque no está hablando de las cosas materiales, está hablando de las cosas espirituales. Ahora, el problema es por qué el Señor nos lo pone de esa manera y nos dice que seamos pobres o debiéramos ser pobres, porque cuál es el contraste o cuál es la diferencia de un rico en lo material a un pobre. ¿Cuál es la diferencia? ¿O en qué nosotros identificamos a un rico y a un pobre? El rico lo tiene todo. Sí, ahorita nos saltamos a lo espiritual. Ujú. Sí, pero aquí el Señor lo está viendo como algo bueno, algo positivo, y como se me fue lo que ya le dije anterior, pero anteriormente se lo expliqué de una manera más...
Sí, esa es una, pero en esa área, no que esté malo, esa es una, como le digo, pero ahí estamos hablando en lo espiritual, pero en lo físico, en lo material. ¿Sabe cuál es la diferencia? Un pobre, sus zapatos, tal vez su manera de vestir, tal vez no tiene carro, no vive en una mansión, pero el rico usted lo identifica, llega en un Mercedes, vive en una mansión, vive en Carlsbad, no vive en Oceanside o en el Pozole, vive en de diferentes maneras. Vive diferente, pero está bien porque el dinero que tiene le da a él para que haga eso, lo pueda hacer. Pero ¿dónde es donde está lo malo? Lo malo está en que cómo camina usted, cómo usted ve a las demás personas. ¿Invitaría usted a cualquiera de los que estamos aquí a su casa si usted es rico? Ese es el problema. Gracias. Esa es la diferencia. Pero como somos pobres, espiritualmente nada más. No quiero confesar algo que no quiero ser y que no quiero que usted sea. Entonces, como somos pobres espiritualmente, usted me invita, yo lo invito, usted viene a mi casa, yo voy a su casa y nos la pasamos bien. Pero aquel que es rico, con los que frecuenta es con los mismos de la high sociedad. Aquellos andan buscando a un presidente, a un Donald Trump, tal vez a un Elon Musk, a Bill Gates, Slim, no sé qué. Le andan buscando conocer ya personas así y con él es con las que se juntan. Pero un pobre espiritual es diferente. Él no va a andarle luciendo, él no va a andar a usted apantallándole, haciéndolo sentir mal, porque él tiene y usted no. Porque aquí está hablando de lo espiritual, no está hablando de lo físico. En lo físico sería de que esa persona depende, y es bueno porque el pobre depende de Dios. Tiene que confiar en Dios. El rico no depende de Dios y no confía en Dios. El rico depende y confía en el dinero que tiene. Y como es rico, y vuelvo a lo mismo, sus amistades, sus amigos, son igual que él, tienen dinero. A la hora de que él no pudiera tener o algo, él tiene un buen amigo que le va a decir, no te preocupes, yo pago la operación. Pero un pobre, ¿a quién le pide? A otro pobre. Y ese pobre, ¿qué le dice? No tengo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Pero en lo espiritual, él puede estar rico también. Porque ahí tenemos que ver las dos cosas. Usted es rico en lo espiritual, o debiéramos ser ricos en lo espiritual, ¿o no? Un pobre espiritual es aquel que puede tener el mayor conocimiento, puede ser usado grandemente por Dios, en dones, en profecía, en fe, en conocimiento de la palabra, en predicar la palabra, pero que cuando se baja allá abajo platica con todo el mundo como que fuera, como que no haya sido el que haya subido aquí y los que están allá abajo hubieran dicho, wow, qué tremendo, qué conocimiento, cómo lo usa el Señor. No es aquel que se le sube el ego, la vanagloria y se roba lo que le pertenece a Dios, porque es Dios el que lo hace. Y entonces, pero como a él lo están usando, entonces se le sube y camina, ya casi vuela, ya no camina, vuela. Entonces todas estas cosas nos hacen a nosotros no ser pobres, no depender de Dios.
Porque ¿quién es el que depende de alguien, el rico o el pobre? No tiene de dónde. Entonces tiene que ir a alguien, buscar a alguien y pedirle y depender de esa persona. Por eso es en lo espiritual. Porque en lo espiritual, esas áreas se mueven a través de fe, a través de conocimiento. ¿Por qué a través de conocimiento? Porque si usted sabe a quién ir y cómo pedirle, o lo que Dios le ha prometido, usted va a ir y va a hablar con el Señor. Y por fe, porque usted cree que Él está allí y que Él lo escucha y que Él le va a responder. Entonces, por eso es pobres en espíritu. No dice en lo material, sino en el espíritu. Y hay áreas que se requiere que usted sea rico y fuerte, pero en otras no, como le estaba diciendo. Entonces, no es de irnos solo a algo y quedarnos allí. Y luego alguien le dice algo y usted dice, no, es que la Biblia dice que tengo que ser pobre. No. Sí, sí, por ejemplo, yo invito a alguien aquí, lo primero que me va a preguntar es cuántos miembros tienes. Ese no es pobre espiritual. Y hay muchos que son así. Digo, no, nomás somos como 5, no. Llámame cuando tengas 100, 200 o 1000. O júntate con otras iglesias y entonces llego. Es que nosotros las inflamos y nosotros nos inflamos. Vamos como el sapo. Mire, ¿por qué? Porque nosotros tratamos de inflarnos y comenzamos a poner en Facebook. Y lo que ponemos es cuando estábamos orando y aquel comenzó a hablar en lenguas. Y está bien, está bien. Diga. Sí, como le digo, uno se infla y los hermanos que le ayudan a uno a inflarse,
Ahora, los hermanos en sí no tienen tanta culpa, que sí tenemos, y no tanta, porque miramos cosas, milagros, cosas que el Señor hace, y wow, nos maravillamos de cosas que nosotros deben de ser normales para nosotros, porque dice que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. E incluso las cosas que hoy estamos viendo no se comparan a las de ayer. Ahora, ¿qué sucedería si miráramos a los que pasaban ayer? Cuando digo ayer, no ayer sábado, sino desde cuando la iglesia empezó, cuando Noé construyó la barca, Moisés sacó al pueblo de Egipto, y todas estas cosas. Entonces, son cosas que hoy en día en sí no las vemos. Entonces, pero ¿qué hacemos? Entonces llenamos nuestras páginas en las redes sociales con las cosas más relevantes o cosas que nosotros miramos que van a sorprender a la gente, y que eso nos va a atraer a nosotros a que ellos nos sigan, les gustemos o qué sé yo. Y entonces allí nosotros estamos perdiendo, y hasta cierto punto no estamos siendo, yo creo, y perdone si no está de acuerdo conmigo, no lo digo para ofenderlo, pero yo creo que ahí es donde ya no estamos siendo humildes en espíritu. Ese espíritu que tenemos nos está llevando a que nos querramos ser famosos, a que querramos ser conocidos. Ahora, si su interés y su deseo es por predicar la palabra y dar a conocer los milagros de Dios, denle y denle con ganas. Pero ¿es a Dios, o es usted, o es su ministerio al que usted quiere hacer grande? Yo he sido confrontado hasta con esa palabra de allí. ¿Por qué pones solo esa palabra Betel allí? ¿Por qué no pones Dios te ama, Jesús te ama? ¿Le estoy dando credibilidad más a un logo, a un nombre? Y parece ser que sí. Y uno cae fácil. Entonces tiene que tener uno mucho cuidado, mucho cuidado. Eh, entonces, ya he sido confrontado allí. Entonces, el nombre, el logo, lo que sea, no es nada. Y eso es el problema, porque lo que hace grande son los nombres, los logos. Coca-Cola es grande, McDonald's, Starbucks es grande, es un logo, es un nombre. Ebenezer es grande, Llamada Final es grande. Entonces, ¿tiene de malo que eso esté allí? No. Pero si es lo que yo quiero enfocar, que se vea el nombre, ahí ya estoy en problemas. Si mi intención es solamente porque es el nombre de aquí, y la gente, si no sabe, sepa que es el nombre, perfecto. Pero puedo poner otras cosas más también. Y ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Y ahí es donde todos tenemos que tener cuidado. Dice la palabra que nosotros debemos de ser tan sutil como la serpiente, pero tan mansos como la paloma. Entonces, la palabra dice ser pobres. Ahora yo le pregunto, ¿en qué podemos ser ricos? ¿O en qué debemos de ser ricos? Sabiduría, obediencia. Y todo esto es espiritual, no es físico, es espiritual. Sujetos a Dios, aún sujetos al mismo hombre. Que aunque usted no lo crea, aún al mismo hombre. Si usted va a su trabajo, el Señor le dice, mira, trabaja como que estuvieras trabajando para mí. Pablo dice, obedecer a vuestros líderes, a vuestros gobernantes, sujetos. Sujetos a vuestros pastores. Y usted va a decir, ahí quería llegar, ¿verdad, hermano? Mejor se la adorné primero. Sí, es que
Eso se ha dado desde el cielo. En el cielo, desde allá viene, desde allá se da. Ahora, de que existe, existe. Lo que nosotros tenemos que cuidar de nosotros es que no exista en nosotros. Ese es su trabajo y ese es mi trabajo. Pero a veces nos enfocamos más en el otro, de que no sea, de que no tenga, de que no diga, de que no haga, y se nos olvida vernos a nosotros, examinarnos a nosotros y decir, ay caramba, si yo estoy peor, y entonces usted comienza a trabajar con usted y no con el otro. Y es que la ley ayuda, porque, por ejemplo, si a usted le dan un tiempo para descansar, es para mutuo beneficio. ¿Por qué? Porque si ustedes están hablando de compañías, si usted trabaja en una compañía y lo tienen todo cansado y no le dan un descanso, usted se puede frustrar y esto lo va a llevar a no desempeñarse mejor. El cansancio lo va a agotar, va a faltar el próximo día, un mes, una semana, y peor si es buen trabajador, lo van a extrañar. A que si a usted le dan lo que se requiere, cuando usted regresa a su break ya viene más descansado, su mentalidad ya la despojó y entonces usted va a funcionar mejor. Entonces en el Señor Él lo estableció. Hay cosas aquí que a mí me fascinan, me encantan, pero lamentablemente yo no sé si las practicaría de todos modos, pero digo, lamentablemente no las puedo llevar a cabo, porque por ejemplo el Señor dice, 7 años vas a trabajar la tierra, al séptimo le vas a dar un año de descanso. Ese es su problema. No, ese es su problema. ¿Por qué? Porque el Señor, la tierra le ha dado a usted el fruto en todo este tiempo. Entonces ahora el Señor le dice a usted, dale un año de descanso a la tierra. Para que el próximo año que vengas y siembres la tierra nuevamente te dé en todo su potencial el buen fruto. Y así usted lea las leyes y todo lo que Dios estableció, qué bonito, qué hermoso. Pero ¿para qué? Por eso yo le decía, un beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque la tierra descansa, usted también descansa, no trabajó ese año, va a estar descansado. Entonces cuando usted regrese a trabajar a su tierra, usted también va a venir con ganas. A que si le entra de corrido, entonces usted trabaje los 6 días a la semana, usted ya está cansado para el sábado, pero como el domingo descansa, qué bien. Entonces regresa que no sea así con nosotros, ¿no? El lunes que no nos queremos levantar y volver al trabajo. Pero deberíamos ya de haber descansado porque descansamos un día.
Pero si trabajara a los 7 y luego entra el lunes, ¿cómo entraría? Entonces Dios establece todas estas leyes que se dejaron más que todo en los tiempos antiguos para los de israelitas, y creo que ellos lo viven, lo practican todavía. Pero fíjese, hay otro problema. Y perdóneme, porque yo sé que diferencio mucho tal vez en su pensar de ustedes. Pero yo no estoy mucho de acuerdo en ayudar a los hombres. Por ejemplo, mire, aquí atrás creo que hay 2 lugares donde ayudan a los hombres. ¿O ya lo cerraron? Pero allí les daban desayuno, les daban ropa. El otro día, yo creo que todavía, el otro día pasé por allí y había un troque como con 3, 4 baños para que ellos se bañen y todo eso. Pero, ¿qué es lo que hace eso? Eso los atrae. Eso no tiene nada que ver, pero un resultado de eso. Los atrae y es lo que los tiene a ellos aquí. Pero ese no es el motivo principal. ¿Cuál es el motivo principal? Entonces, nosotros como cristianos decimos, pero el Señor dice que el que a Dios, que al pobre le da, a Dios le presta. Y Dios dice, acordaos de los pobres y que ayudemos a los pobres. Ahí es donde le digo, tenemos que hacer la diferencia. ¿Quién es pobre? ¿Y quién es un mantenido? ¿Quién es el que quiere vivir por su gusto de esa manera? Entonces muchas veces nosotros en vez de hacer un bien, hacemos un mal. A ver. Entonces fíjese, ¿qué dice la palabra? Que le demos al pobre, que ayudemos al pobre, pero también está la palabra donde dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿cómo balanceamos esto aquí? ¿Cómo le hacemos aquí? Y ahí es una cosa diferente. Ahora, entonces, todo esto salió por lo que es la ley de Dios. ¿Qué hacía Dios en su ley? Decía, ok, léalo, ahí está en Ruth. ¿Qué hacía? El que tenía fincas, parcelas, ranchos, no sé cómo le podamos llamar, ellos lo que hacían era que cuando era el tiempo, vamos a suponer, del trigo, ellos venían los segadores del trigo, venían los que cortaban el trigo, y por ley ellos tenían que ir dejando un porcentaje de trigo en las plantas. ¿Para qué? Para aquel que no tenía terrenos o no tenía cómo sembrar, que era pobre, él venía detrás recogiendo. Pero no le decía el Señor al dueño, agarra, aparta un quintal, un saco, 100 libras, no sé cómo le llaman, y dáselos al pobre. No, lo ponía a trabajar. Lo ponía a trabajar. Son, son principios bíblicos que definitivamente son beneficiosos si trabajan, porque el Todopoderoso los mandó, los diseñó y Él sabe por qué lo hace. Pero de esa manera es que el Señor estipula o nos manda y nos dice a nosotros cómo debemos de ayudar al pobre.
Y es que volvemos a lo mismo. Todo lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que nos lleva a hacerlo? Por ejemplo, si lo va a postear, porque usted está diciendo, hermanos, este es el ministerio que nosotros estamos desempeñando. Si alguien quiere ayudarnos a venir a ayudar, a aportar algo que ellos necesiten o algo, cuando usted lo está haciendo para animar al pueblo a que se una al trabajo, a la obra, está bien. Pero cuando lo postean porque la gente vea lo que se hace, ahí estamos cayendo a no ser pobres en el espíritu. Entonces, esa es la diferencia. Y es allí donde tenemos que tener cuidado. Entonces, muchas veces nosotros creemos que vamos a ser bendecidos o que debemos ser bendecidos, porque yo sé que muchos se van a quejar y van a decir, Señor, pero si yo doy, Señor, pero si yo apoyo, Señor, si yo presto, Señor, si yo... Sí, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Dónde lo estás haciendo? Bueno, aquí en las bienaventuranzas habla de eso y lo vamos a ver, porque aquí tiene doble. Uh, como les dije al principio, tiene sus bendiciones. Eh, entonces, ese es el problema. Yo antes aportaba y no me acuerdo qué pasó. No sé si le pregunté al Señor o qué. Pero creo que yo le dije al Señor, Señor, pero si yo aporto, si yo doy, siembro aquí, siembro allá. Y lo que me dijo fue, y yo te dije que sembraras allí. Y entonces, sí es cierto. Entonces, ¿cómo el Señor, cómo yo puedo o debo de esperar que Dios me bendiga si no estoy siendo guiado por Dios donde hacerlo? Entonces, donde Dios me mande, a donde Dios me ponga y donde Dios me diga aquí, ahí tengo que hacerlo. Entonces, puedo, no que deba, puedo esperar. Porque la ley es de lo que siembro, cosecho, recibo. Todo que siembra, dice, cosecha. Pero entonces debemos de entender que aún en la iglesia pueden haber diferentes terrenos. ¿Y en cuál terreno nosotros estamos sembrando? Hay terrenos de espinos, hay pedregales, hay buena tierra. ¿Y cuál es el otro? Son como 4 o 5 diferentes terrenos que hay. Hay uno donde vienen las aves y se comen las aves. Pedre. Entonces, ese es el problema. Queremos cosechar, queremos recibir y le decimos, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está? Si yo siembro, si yo doy, yo apoyo. El Señor le va a decir, ¿en dónde estás sembrando? ¿Consultaste? ¿Preguntaste? ¿Pediste guianza? No. Entonces, posiblemente se está sembrando en las piedras. Vienen los pájaros, se comen su semilla y esa semilla no existe ya. Está en el estómago del pájaro. ¿No? O en el buche. Luego viene el mexicano y se come los tacos de buche. Es que entonces, si no siembra, ¿qué va a cosechar?
¿Seguro es que ese reloj está bueno? Yo siento que hablo y hablo y no veo que ya cambie. Bueno. ¿Sí? Ok. No, hermano, ya se me acabó. No, pero ahorita, entre todos. Entonces, fíjese, hermano, son tantas cosas que no recibimos, que no obtenemos, que no somos lo que debiéramos, lo que Dios quiere de nosotros o que tiene para nosotros, debido a estas cositas que son pequeñas. Pero, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Como decía aquel comediante, creo, ¿qué pasa? Mire, yo les he dicho a ustedes, aquí hay oportunidad, aprovechen, aprovechen. ¿Por qué? Porque yo buscaba las oportunidades, yo abría las puertas. A mí no me las abrían así de fácil. Pero Dios en su misericordia lo hacía a veces. Pero a lo que voy con esto es, ¿qué es lo que nosotros buscamos y queremos? Entonces, hace tiempo, siempre ha existido el problema de la iglesia, en que no equipamos, no enseñamos. Yo le decía al pastor, pastor, es que necesitamos enseñar, necesitamos equipar, necesitamos que los hermanos tengan mejor conocimiento. ¿Y qué sugieres? Pues hay que abrir una clase para dar una clase. Ah, ok. Y ahí se quedaba. Y esperando que me dijera, pues búscale y mira a ver cómo la empiezas o busca a alguien, pero no. Hasta que un día, sí, yo creo que ya como el juez aquel injusto, que ya tanto que cayó mal que iba a venir la señora a pedirle justicia, le dice, pues si quieres, empieza. Ok, dije, ay, de aquí soy. Empecé. Teníamos anuncios en las pantallas. De repente ya salió el anuncio, pues. Va a haber una clase con el hermano Minor tal día, tal lado, y tal día hay una clase para liberación de... ¿cómo le llaman a esa clase? ¿Dónde echan fuera demonios? ¿Ah? Sí, es como de liberación, pero no me acuerdo. Tiene otro nombre, creo. La cosa es de que, mire, mi clase la anunciaron una sola vez. El primer día y nunca más. La otra clase la comenzaron a dar propaganda, propaganda. Se llegó el día. 3 agarraron para mi clase y como 50 para el santuario. Entonces, quiera que no, uno se siente. Y yo dije, bueno, ¿qué onda aquí? ¿No se suponía que es para disipular, para preparar a los líderes, a las ovejas? Pero allá abren una para ir a echar fuera demonios, pero no saben ni el ABC. Entonces, ¿cómo les permiten que vayan a aprender a echar fuera demonios si no conocen la palabra? ¿No es eso algo ilógico? No. Bueno, en mi manera que yo lo vi, no tiene sentido. Sí, empecemos de lo como se debe, con leche, ¿verdad? Y conforme se va creciendo y usted va viendo quiénes tienen ese don o quiénes pueden verdaderamente hacerlo, entonces, ¡pum! Porque, ¿qué sucede? ¿Perdón? No, y tiene que tener cuidado porque la mayoría que se ha metido en esas áreas muchas veces han salido derrotados. ¿Por qué? No tuvieron el conocimiento, no tuvieron la preparación, echaron fuera demonios, sí, los derribaron, sí, hicieron lo que quisieron, sí, pero el demonio decía, espérate, espérate, nomás estoy esperando que abras una puerta. En el momento que usted la abrió, entró y lo trae abajo.
Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Todo el mundo quería ir a aprender, hermanos, a echar fuera demonios. No es para todos. Yo fui el único que no me quise inscribir ahí, creo. Porque tampoco, no solamente porque iba a tener la clase, yo podía cambiar y decirle al pastor, démosla otro día, yo también quiero aprender. No es mi área, usted necesita entender y conocer dónde es su lugar. Para eso hay personas que no tan fácil van a abrir puertas, van a estar siempre fuertes, el Señor los va a guardar, los va a cuidar, y entonces esos van a poder. No cualquiera maneja un avión de esos que andan el F-16 allí, pero hay miles de soldados. ¿Por qué? Porque esos son especiales en todo el sentido, en mente, en cuerpo, la gravedad y todo eso no les hace daño. Pero suba a cualquier soldado y se viene con todo el avión sin antes de que le tiren un cohete. No es su área, no están equipados para allí. Entonces, ¿para qué nos metemos allí? ¿Para qué vamos allí? Entonces, tal vez suena bonito, tal vez se ve bonito, pero otra cosa es ya tener al demonio ahí al lado que le esté diciendo, ¿tú me vas a echar fuera a mí? Si tú haces esto y esto y esto. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Entonces, necesitamos entender, necesitamos conocer. Mira, la Biblia no es solamente venir a la iglesia, hermano, levantar las manos y decir aleluya, aleluya, aleluya. Porque hasta para decir aleluya usted necesita conocer qué significa la palabra aleluya. ¿La conoce? ¿La conocemos? Entonces es necesario. Por eso vea, esto de aquí nos va a enseñar a nosotros cómo debemos de ser como cristianos. Y que Dios nos ayude para que ya conociendo la palabra seamos buenos cristianos y no seamos de los cristianos que están dando un mal testimonio. Por eso mucha gente no quiere conocer de Dios. Pero el otro día estaba oyendo que en Univisión sacaron un reportaje de que se cree que para el 2033 el cristianismo va a ser el 50% a nivel mundial ya. El cristianismo está creciendo, va a crecer y tiene que crecer. Porque no crea que el Señor Jesús haya querido derramar su sangre nomás por derramarla y que no vaya a llevar los más que se pueda con él. Es como cuando usted le diga, mira, vas a entrar a la tienda, tienes 10 minutos, agarra lo que puedas en 10 minutos. Usted va a ir y, esta no, a ver, ¿tiene internet? No, esta no tiene internet. A ver aquí, ¿no? Usted corre y agarra y agárrate, porque si no te llevo conmigo y sale. ¿Usted cree que el Señor también, no? El Señor, antes de que esto suceda, va a hacer algo grande. Va a ser algo grande. Y el enemigo está detrás. Él sabe lo que viene. Por eso, mire, a nuestros hijos son los que están agarrando ahorita, identidad de género. ¿Tú quieres decir que eres mujer? Tú eres mujer, mijo. ¿Cuál? Oh, pero el maestro le puede decir eso, pero el papá en la casa no le puede decir que no, él no es mujer, que él es varón. ¿Tienen más derecho ellos que nosotros? Y los que vivimos aquí en California va a ser peor. ¿Eh?
Mire, si el Señor no viene, aquí en California nos van a cerrar las iglesias. Acuérdese. Sí, pero eso va a ser en la tribulación. Espero que usted y yo ya no estamos aquí, hermano. Pero, pero ya lo estamos viendo, ya está pasando. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la palabra, vivir la palabra, aplicar la palabra, ser felices, ser mansos, tener paz, alegría, gozo, lo que Dios nos da aquí, porque nos lo da aquí, y lo vamos a tener Dios primero, allá arriba con Él, cuando estemos con Él. Pero necesitamos obtener el conocimiento para estas cosas, necesitamos mejorar nosotros para que las personas que nos conocen cada día ser mejores. Y yo sé que a usted le falta mucho y yo estoy peor que usted, nos falta mucho todavía, pero Dios lo sabe y así nos llama, así nos ama y así nos usa. Entonces no ponga excusas que porque me falta esto, es que todavía no hago esto, es que todavía aquí sí. Dios lo sabe. Y Dios ya trabajó en esa área en usted. Usted no ha llegado a ese tiempo, a ese momento, pero Dios ya llegó allí. Usted tiene el ejemplo de Pedro. Se dio por vencido. Mire, aún en sus últimos días, cuando ya iba a ser entregado el Señor, que ya estaba en sus últimos días, porque después de la muerte creo que duró 40 días más aquí, Pedro saca la espada y le mocha la oreja al soldado. No era el soldado, era uno de los servidores del sumo sacerdote. Se la mocha. Y como dicen muchos de chistes, mira, era Pedro el apóstol y todavía andaba armado. Pero Dios nunca perdió la fe en él. Él sabía, lo aguantó, lo tuvo y fue el mejor pescador. 3,000, 2,000, 5,000 personas en una prédica. Entonces, usted ve sus debilidades, usted ve lo que le hace falta, sí, véalas, que le ayuden para impulsarse, pero no para desinflarse, no para no querer. Así es de que, hermano, póngase sobre sus pies, vamos a, no sé, no sé si era más o menos, pero ese reloj yo hoy sí no lo vi, otras veces lo veo y digo, Señor, deténlo porque va como a 1,000 por hora, pero ahora lo miraba y no lo creía de que ese era el tiempo. Pero, gloria a Dios, entonces, el domingo, Dios primero, seguimos, ayúdeme a aportar en la palabra del Señor y juntos aprendamos, crezcamos y gloria a Dios. No sé si haya necesidad en medio nuestro, oración, una petición, oremos.
Ujú. Que no se oye ya.